Buenas noches, soy Paula Ballesteros y hoy le voy a hablar del arte prehistórico, mesopotámico, clásico y medieval. Bien, vamos a empezar con el contexto temporal y espacial. En la época prehistórica, sabemos que comienza con la aparición de los primeros seres humanos. Los hombres eran nómadas, no vivían en un mismo sitio, ellos viajaban detrás de los animales que cazaban. La pintura rupestre se destaca como un arte prehistórico, está situado en Europa desde el 40.000 hasta el 3000 a.C. Vemos que se divide en tres periodos: paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Los dibujos se encontraban en las rocas o en las paredes de las cavernas. Justamente ellos, como vivían en tribus y en pequeños grupos familiares, se refugiaban en estas cuevas naturales donde realizaban pinturas. Las hacían con carbón y tierra, mezclado con grasa y agua. Estos dibujos que se encontraban en las rocas o en las paredes de las cavernas eran las primeras muestras artísticas que aparecieron en Occidente paleolítico. Encontramos que se trabajaron también con rocas, huesos, placas de marfil para la construcción de esculturas. En el mesopotámico está ubicado en el sudeste asiático desde el 3000 al 1000 a.C., entre los ríos Éufrates y Tigris. Se desarrollan ciudades y civilizaciones, son justamente civilizaciones fluviales porque se destacan alrededor de los ríos y dejan tierras fértiles para la cosecha, y también dieron nacimientos a culturas como los sumerios, los acadios, los asirios y los persas. En el periodo clásico surgió en Grecia desde el siglo V al 2 a.C. y en Roma siglo VII a.C. al IV después de Cristo. Vemos que está representada por tres periodos: el arcaico, clásico y el helenístico. Y el medieval surge en Europa occidental siglo V al siglo XV. El periodo islámico tiene una gran expansión, surge de la Meca la figura de Mahoma, que crea esta religión que se expandió desde la península ibérica hasta la India. El Islam se basa justamente en su religión y en la difusión de la lengua árabe. Las particularidades en el prehistórico: vemos que en las primeras civilizaciones urbanas, en Egipto y Asia, el arte llega a su máxima expresión, lo que resalta la belleza y el poder. El faraón Ra ocupaba el primer lugar en la escala social, siguiendo a los sacerdotes y los funcionarios. Y también aparecen los escribas, que eran los únicos que sabían escribir y los que podían enseñarlo. En el periodo mesopotámico, las primeras civilizaciones hidráulicas hicieron su aparición en este periodo. Vemos que Babilonia se convierte en la ciudad principal con poderes religiosos y administrativos. En el periodo clásico, la sociedad está fuertemente jerarquizada, donde se encuentra la pronunciación de la esclavitud, el desarrollo económico y comercial. El racionalismo se destaca como un sistema de pensamiento donde el hombre pasa a ser el centro del universo, que es el antropocentrismo. Y si vemos, los griegos fueron la primera civilización intelectual, porque lo más importante para ellos justamente era la inteligencia y el conocimiento. Y gracias a esto se expandieron en todo el Mediterráneo. Y en la época medieval la figura humana es prohibida para su veneración por el Corán. El arte romano solo lo disfrutaban los señores feudales y eclesiásticos. Vemos el surgimiento de las ciudades, la burguesía y el aumento del poder de la realeza. Ahora vamos a hablar de los estilos artísticos. Los estilos artísticos en el periodo prehistórico son el arte rupestre, pintura sobre roca, construcciones megalíticas. Predomina la figura de los animales, cobra relevancia los signos abstractos de origen mágico
y religioso. En el Mesopotámico se presentaban las ciudades amuralladas y los zigurats. Los edificios religiosos como las iglesias cobran gran importancia. En el clásico, la arquitectura y las esculturas realistas eran de suma importancia por sus formas rígidas y esquemáticas. En Grecia vemos el periodo arcaico con influencia cretense micénica. Vemos que también surge el periodo helenístico. Y por último, en el medieval tenemos los periodos artísticos, el paleocentrismo, carolingio, románico y gótico. Rendían culto y ofrendas a Dios. La arquitectura islámica religiosa cobra importancia en la pintura naturalista. Se encuentra también la arquitectura gótica en edificios altos, como también tenían sentidos simbólicos, como la catedral. Las técnicas y materiales en el prehistórico vemos el grabado, relieve y la producción de figuras y estatuillas. Se usaban los colores negros, rojos, ócreas extraídas del carbón, la clorofila y la grasa animal. En la época mesopotámica, las obras de arte eran complejas, debían ser elaboradas por profesionales. Para el interior de los templos se usaba ladrillo cocido, para los exteriores ladrillo de adobe y las esculturas piedra y metal. En la arquitectura se usó vigas de madera, la bóveda y el arco. En Egipto se usaba la ley de frontalidad, que se basaba en dibujos frontales y personas de perfil de los gobernantes de esa época. En el clásico nace el arte greco-romano. Se construyó templos y teatros, utilizando piedra arenisca, calizadura, mármol, madera y mosaicos. El cuerpo humano fue representado por medio del realismo, con formas rígidas y esquemáticas. Y lo que podemos decir que aquí hacían mucho hincapié justamente en las competencias deportivas y en los teatros. En la época medieval, mientras tanto, ocupa un lugar destacado los manuscritos, la orfebrería, los mosaicos y la cerámica. Aquí vamos a hablar de las producciones artísticas representativas de cada etapa. En la etapa prehistórica podemos ver la cueva de Altamira en España, la cueva de los caballos, España-Valencia, cueva de las manos, Argentina, y la escultura de Venus. Mesopotámico, vemos los templos, los zigurats, el palacio, las murallas y las esculturas. En el clásico podemos ver varios templos, como el templo dórico, el templo jónico, el corintio y los teatros y los estadios, que por esto ellos eran la primera civilización intelectual y como dijimos, valoraban mucho la inteligencia y el conocimiento. Hay que decir que ellos eran politeístas. Quiere decir que creían en muchos dioses, como podemos ver en los diversos templos que tenían. Y por último, el medieval, donde vemos gran gama de arquitecturas. Por ejemplo, la arquitectura religiosa, mezquitas y palacios. En el arte románico vemos iglesias, grandes monasterios, catedrales y basílicas. Y la arquitectura gótica, que se basa en catedrales, palacios, ayuntamientos y sobre todo el desarrollo del comercio, que esto fue muy importante para la expansión de los territorios que cada una, que se produjo un mestizaje también de la cultura clásica con la cultura monoteísta clásica.
junto con la islámica. Cada una estaba en su espacio y se fusionaron muchos rasgos de la civilización griega y latina. Y por esto vemos las diferentes ramas arquitectónicas. Bueno, aquí finalizo mi presentación. Que tengan buenas noches.